¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. ¿Pueden escucharme? Hola, hola. Buenos días, profe. Muy buenos días. Muy buenos días, chicos. Espero que todos estén bien. Vamos a iniciar la clase, ¿sí? Vamos a iniciar la clase, pero para eso quisiera que ustedes me indiquen que como la verdad que todavía no me desocupo de los trámites que estoy haciendo, el día de hoy hice un esfuerzo para poder conectarme y para que ustedes puedan recibir las clases del día de hoy. Y pues bueno, por suerte me traje la pizarra digital y con esto ya puedo dar clases, bueno. Entonces, pero sí necesito que ustedes me digan por favor en dónde nos quedamos con ustedes, ¿sí? Nosotros ya vimos movimiento rectilíneo uniforme, ya vimos estas láminas de aquí. ¿No? Por favor, ayúdenme, los que son de la mañana. Sí, esa primera ya vimos, profe. Ok, ya hicimos ejercicios de este de aquí, bueno, me parece con ustedes ya hicimos este. Sí, todo, eh, todo lo que es movimiento rectilíneo uniforme ya vimos. Estábamos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso está. Perfecto. Entonces estamos con el movimiento, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces me dice que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, una de las características importantes y la más característica es que nosotros aquí tenemos una aceleración, ¿verdad? Anteriormente nosotros habíamos trabajado con un movimiento rectilíneo uniformemente uniforme, ¿no? En este caso, cuando trabajamos con un movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración era cero, ¿no? Y la velocidad era constante. ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Ok? Bien. ¿Qué tiene en común? ¿Qué tiene en común el movimiento rectilíneo uniforme acelerado con el movimiento rectilíneo uniformemente, bueno, el movimiento rectilíneo uniforme? Voy a aprovechar que estoy en esta lámina para poder corregir esto, ¿no? Uniforme sería, movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, y aquí tengo todito, esto tengo uniforme, así. Bueno, en este caso, ¿cuál sería la diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Básicamente el MRU, con el MRUA, o sea, el acelerado? A ver, ¿quién me podría dar una semejanza? A ver, hay muchas en realidad. Que los dos son en línea recta, o sea, es un movimiento en línea recta. Perfecto. Los dos son movimientos en línea recta, los dos son movimientos en una sola dimensión. Perfecto. ¿Qué más? ¿Quién me puede dar quién me puede dar otra característica que compartan el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? A ver, que se trabajan con partículas, ¿no? Además de eso, que la distancia recorrida es igual al desplazamiento. Además de que al ser un movimiento en línea recta, la velocidad y la rapidez van a ser las mismas, ¿sí? O sea, hablando en magnitud. Y pues bueno, ¿no? Entonces, a esto nosotros le llamamos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Rectilíneo porque la trayectoria es una línea recta, uniforme porque la aceleración no cambia. Ojo, la aceleración debe ser constante, ¿sí? La aceleración aquí debe ser constante. Es muy importante, ¿no? Acelerado porque existe un cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, es un movimiento en línea recta con aceleración constante. Esa básicamente sería la traducción más lógica de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Consideraciones, la distancia recorrida es igual al desplazamiento. Los cuerpos sólidos se consideran como partículas de masa uniforme. El cuerpo tendrá velocidad diferente en cada instante de tiempo. Y la aceleración es constante, ¿no? En este caso, esas son las consideraciones que deberíamos de tener. Además, si nosotros comparamos el dibujo del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que para tiempos iguales, nosotros avanzamos la misma distancia. ¿Ok? Para tiempos iguales, nosotros avanzamos exactamente la misma distancia. Pero eso no ocurre cuando yo trabajo con un movimiento acelerado, ¿no? En este caso, para el mismo tiempo, aquí yo tengo una distancia uno. Para el mismo tiempo que es un segundo, ahora voy a tener una distancia 2 más grande, ¿no? Y para el mismo tiempo, yo ahora voy a tener
una distancia mucho más grande. Entonces, la pregunta es, ¿este vehículo está acelerando o está desacelerando? Está acelerando. En este caso, es un vehículo que está acelerando. Y la aceleración, en este caso, iría a favor de la velocidad, ¿sí? Iría a favor de la velocidad. Ahora bien, la pregunta es, ¿de cuánto sería la aceleración de este vehículo? Fíjense, porque va de cero, va de velocidad cero a velocidad 2, de 2 va a 4 y de 4 va a 6. La pregunta es, ¿de cuál sería la magnitud de esta aceleración que experimentaría este vehículo rojo? 2 metros sobre segundo al cuadrado. Exactamente, sería 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo digo 2 metros por segundo al cuadrado, esto significa que el vehículo cambia su velocidad más 2 metros por segundo, más 2 metros por segundo por cada segundo. ¿Sí estamos claros? Es decir, que en el tercer minuto, perdón, en el cuarto minuto, yo esperaría que tendríamos una velocidad de 8 y así sucesivamente. Eso es lo que me quiere decir 2 metros por segundo. Eso quiere decir que el vehículo cambia su velocidad 2 metros por segundo por cada segundo, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto. También aquí también habíamos hablado acerca de las aceleraciones, los tipos de aceleraciones, ¿verdad? Tenemos aceleración tangencial, tenemos lo que es aceleración centrípeta, ¿no? Estas dos aceleraciones son las que vamos a trabajar durante todos los movimientos, ¿no? La aceleración tangencial mide lo que varía el módulo de la velocidad con respecto, bueno, por cada unidad de tiempo, ¿no? Y es tangente a la trayectoria. En este caso, esta aceleración que está aquí es una aceleración tangencial, ¿sí? Porque es tangente a la trayectoria. O sea, que es una aceleración tangencial, ¿sí? Y además de eso, fíjense que la aceleración tangencial mide lo que varía el módulo, la velocidad por unidad de tiempo. Es decir, que la aceleración tangencial tiene como objetivo aumentar la velocidad o disminuirla, pero ojo, solo el módulo, ¿no? Mientras que la aceleración centrípeta, o la que se conoce como aceleración normal, mide vuelta a lo que varía la dirección del vector. Ojo, aquí tenemos la dirección del vector por unidad de tiempo. Es decir, que una está asociada a la dirección que tiene la velocidad, mientras que otra está orientado a medir cuánto va cambiando el módulo de la velocidad. ¿Sí ven? Entonces es muy importante tener estas dos consideraciones. Ahora bien, mientras que la aceleración total o la absoluta, que también se la conoce, básicamente es la suma vectorial, ojo con lo que yo digo, estoy aplicando una suma vectorial de tanto la aceleración tangencial como la aceleración normal. ¿Estamos claros? Es una suma vectorial. Recuerden que las sumas vectoriales, nosotros tenemos que descomponer los vectores, sumar coordenada por coordenada, etcétera, etcétera. Mientras que las sumas algebraicas es, por ejemplo, cuando sumamos que 4 más 3, 4 más 3 es 7 o cosas por el estilo. Hay que tener en cuenta eso. Muy bien, ahora tenemos lo que es la aceleración, en la que nosotros hemos visto, la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta en los diferentes movimientos cinemáticos, ¿no? En este caso aquí tenemos un movimiento parabólico. La trayectoria, esto de aquí ya lo vamos a ver luego, ¿no? El movimiento parabólico, la trayectoria descrita, es una parábola y se presenta cuando la aceleración y la velocidad inicial no tienen la misma dirección. Ojo con eso. Se presenta cuando la aceleración y la velocidad inicial no tienen la misma dirección. En este caso, la velocidad está aquí. Mientras que la aceleración, ¿cuál es la aceleración que presentaría este movimiento? La gravedad, ¿no? La gravedad estaría apuntando hacia abajo. Como aquí nosotros no tenemos la misma dirección, porque aquí no hay 180 grados, entonces, por lo tanto, aquí nosotros vamos a tener una aceleración centrípeta. Además de eso, nosotros también nos podemos fijar de que existe una aceleración centrípeta porque la velocidad va cambiando ¿de qué? A ver, ¿de qué va cambiando la velocidad, chicos? A ver, cuéntenme. ¿Qué es lo que cambia ese vector velocidad? Si yo comparo, a ver, vamos a ver, si yo comparo este vector velocidad con este vector velocidad de acá, ¿qué es lo que ha cambiado de esos dos vectores?
A ver. Mm, La velocidad y la dirección. La dirección es una de las que ha cambiado. ¿Por qué? Porque aquí la dirección sería esta, que sería otro ángulo diferente a este ángulo que tengo acá. ¿Qué más ha cambiado? El módulo de la velocidad. Correcto, muy bien. Ha cambiado el módulo de la velocidad, ¿sí? Ha cambiado el módulo de la velocidad. Entonces, ¿cómo yo sé que el módulo ha cambiado? Obviamente, porque si yo mido este vector que está aquí, este vector que está aquí es menos largo que este otro vector de acá. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia el módulo y cambia, ¿qué cosa? La dirección. Y por lo tanto, que cambie el módulo, ¿quién está presente ahí? Si cambia el módulo, ¿quién está presente? ¿Una aceleración? Tangencial. Correcto, vamos a tener una aceleración tangencial. Y si cambia la dirección, ¿quién está presente? La centrípeta. Aceleración centrípeta. O la aceleración normal. Ambos modos vamos a conocerla, ¿no? Entonces, básicamente, este movimiento tiene lo que es una aceleración tangencial y una aceleración normal. Pero, profesor, usted me había dicho que la gravedad, ¿dónde entonces está la gravedad aquí? Pues bueno, yo le había dicho que la gravedad, perdón, yo le había dicho que la aceleración absoluta, ¿verdad? Era igual a la aceleración absoluta, chicos. La aceleración tangencial más la normal. Correcto, la suma de la aceleración tangencial más la aceleración normal, ¿verdad? Correcto. Entonces, si yo sumo, fíjense, si yo sumo la aceleración, por ejemplo, en este caso, la aceleración tangencial está acá, voy a sacar este gráfico, más o menos por aquí está la aceleración tangencial, y luego la aceleración normal está por acá, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y otra cosa, siempre es importante que aquí se forme un ángulo de 90 grados, ¿no? Entre la tangencial y la normal siempre hay 90 grados. Si yo sumo estas dos aceleraciones, yo voy a obtener, si nosotros hacemos el método de paralelogramo, ¿verdad? Hago así, obtengo una flecha hacia abajo. ¿Quién va a ser esa flecha? La gravedad, ¿sí? Vamos a otro punto. En este caso, vamos a analizar este punto A. Vamos a analizar en este punto A, la aceleración tangencial está hacia acá, ¿verdad? Y la aceleración normal está hacia acá abajo, ¿no? Entonces, asimismo, tenemos un ángulo de 90 grados. Y nuevamente, ¿quién me da? Si yo hago la suma, nuevamente obtenemos la gravedad. ¿Sí ven? Es decir, que este movimiento, o sea, para este movimiento de tiro parabólico, la aceleración absoluta siempre va a ser constante y va a ser la gravedad. ¿Sí estamos claros? ¿Alguna pregunta, chicos? Pero esto de aquí ya lo vamos a analizar cuando nosotros veamos el movimiento parabólico, ¿no? Simplemente que lo que yo quiero que ustedes entiendan es que en los movimientos cinemáticos existen dos tipos de aceleración, la aceleración tangencial y la aceleración normal. Y en muchos de ellos se trabaja con una aceleración absoluta, la cual en el movimiento parabólico es la aceleración de la gravedad, pues, ¿no? Que siempre apunta hacia abajo. Es importante esto, chicos, ¿sí? Ahora bien, luego nosotros tenemos el movimiento circular uniforme, que también es un movimiento en dos dimensiones. El módulo de la velocidad, si ustedes se dan cuenta, el módulo de la velocidad no cambia, ¿no? Y si el módulo de la velocidad no cambia, entonces, ¿quién va a ser cero? ¿Quién se hace cero aquí? A ver, si el módulo de la velocidad no cambia. ¿Quién es cero aquí Aceleración ahora? tangencial. Correcto, la aceleración tangencial, pero ¿quién va a ser diferente de cero? La aceleración normal. Correcto, ¿sí? Entonces, en este caso, como fíjense que aquí, si yo quiero sacar el módulo, perdón, la dirección de este vector, aquí serían 90 grados, mientras que acá serían menos 90 grados. ¿Ven? Entonces, nosotros nos damos cuenta que el ángulo cambia, ¿no? No es la misma velocidad con respecto a la dirección y sentido. Entonces, por lo tanto, la aceleración normal es diferente de cero, pero como el módulo de la velocidad, por ejemplo, si aquí nosotros tenemos 20 metros por segundo, acá también vamos a tener 20 metros por segundo. Entonces, como el módulo no cambia, la aceleración tangencial va a ser cero. Mientras que la normal va a ser diferente de cero, porque la normal es la causante de que nosotros podamos girar, ¿no?
Inclusive, si nosotros estamos en un vehículo y queremos coger curva, nosotros, nosotros tenemos que aplicar una aceleración tan normal para poder girar nuestro vehículo, ¿no? Y luego tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La trayectoria es rectilínea, la velocidad no cambia de dirección, pero sí de módulo. Entonces, si yo me doy cuenta aquí, el vector velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3, ¿qué tienen en común? Son rectilíneos. No, ¿qué tienen en común? Que tienen la igual dirección, ¿no? ¿Sí o no? Como tienen la misma dirección, entonces, ¿quién no está presente aquí? La aceleración normal. Correcto, la aceleración normal en este caso va a ser igual a cero, ¿no? Voy a borrar esto que puse. La aceleración normal va a ser igual a cero, pero ¿qué va a ser diferente de cero? La 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 tangencial. aceleración tangencial. tangencial, muy bien. Por lo tanto, yo puedo decir que la aceleración absoluta va a ser igual a netamente la aceleración tangencial. ¿Ok? Entonces, y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Este caso, cuando nosotros tenemos un movimiento recto con velocidad cambiando. Es decir, que a partir de ahora vamos a trabajar con aceleración tangencial, diciendo que es la aceleración absoluta, ¿no? ¿Estamos claros? Hasta que cambiemos de movimiento. ¿Ok? ¿Estamos claros o no? Mientras que acá, la aceleración en este diagrama, la aceleración absoluta, ¿quién tendría que ser igual? A ver, A la aceleración normal. correcto, la aceleración normal. ¿Por qué? Porque la tangencial es cero. Bueno, aquí me quedaría tangencial es cero. Tengo que borrar esto, tangencial es cero. Entonces, es importante que ustedes conozcan a estos chicos porque yo, bueno, y les comento esto, ¿no? Como docente, como alumno, porque un día yo también fui alumno, para ser docente tuve que ser alumno primero. Entonces, uno de los problemas más, bueno, uno de los problemas que yo tuve para aprender esto de cinemática son estos conceptos. Es decir, que lastimosamente los profesores, tanto en universidad y en colegios, lo que hacen es empezar mal el tema de cinemática. Empiezan de una con el MRU, MRUA, parabólico, que esto y que el otro, pero no le dan las bases suficientes para poder entender esto, ¿no? Como por ejemplo los tipos de aceleraciones que hay, los casos en donde hay diferentes tipos de aceleraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y además de eso, y algo muy importante, que fue ¿cómo le digo? Uno de los criterios que me ayudó a mí a hacer, eh, a comprender mucho mejor lo que es cinemática, que es el sistema de referencia y el marco de referencia que yo escojo. Entonces, son dos cosas muy importantes, conceptos básicos de aceleración y lo que son sistemas de referencia, que es muy, pero muy importante. Ya vamos a ver por qué. Entonces, y así entramos a lo que es movimiento rectilíneo uniforme acelerado, con sus respectivas ecuaciones. Y acá tenemos sus respectivas ecuaciones, ¿no? Tenemos cuatro ecuaciones. La primera me dicen que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial del vehículo por el tiempo, ¿no? Más un medio de la aceleración por el t al cuadrado. Ustedes miran, profesor, pero yo he visto que estas ecuaciones a veces le ponen negativo, a veces le ponen positivo. Yo, por obvias razones, he tratado de colocar todos positivos, de tal manera que no genere confusión, a menos que nosotros vamos a trabajar con el sistema de referencia, ¿no? Anteriormente me gustaba a mí colocar más menos en todos esos signos, pero no, prefiero trabajar todos con positivos y ya luego vamos a cambiar los signos, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? En este caso aquí tenemos posición final, velocidad final. La pregunta es, ¿nosotros aquí estamos trabajando con velocidad instantánea o velocidad media? ¿Qué me dicen ustedes? Quiero que me respondan esa pregunta, porque ustedes ya sabemos la definición de velocidad media y velocidad instantánea. Entonces, quiero que ustedes me digan, por favor, ¿nosotros estamos trabajando con velocidades medias o velocidades instantáneas? A ver, respóndanme esa pregunta, por favor. Sería velocidad media. Ok, velocidad media. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? O alguien que esté a favor de su compañero. Velocidad media todos.
En este caso no, chicos. En este caso, nosotros estamos trabajando con velocidades, velocidades instantáneas. ¿Por qué? Y solo hay que darnos cuenta en esta última ecuación. Esta última ecuación depende de quién. Recuerden que la aceleración es constante, ¿no? La aceleración es constante, la velocidad inicial se la sabe, pero ¿quién es la única, quién es la variable aquí, en realidad? A ver, ¿quién es la variable realmente aquí, chicos? La velocidad final. No, en este caso la variable independiente sería el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A ver, supongamos lo siguiente. Suponiendo que nosotros vamos a tener el siguiente caso, ¿no? Tenemos, tenemos un vehículo que tiene una velocidad inicial de 30 metros por segundo, tiene una aceleración de 2 metros por segundo y tiene un tiempo t, ¿no? Entonces, para t igual a 0, ¿cuál sería la velocidad final del vehículo? Para t igual a 0. 30. Correcto, sería 30, muy bien, 30 metros por segundo. Para t, vamos a ponerle para t igual a 0,1 segundo. Ha pasado poquísimo, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la velocidad final? A ver, pueden hacerlo con su calculadora o simplemente pueden hacerlo utilizando matemáticas, que sí se puede. A ver, ¿cuál sería ahora su velocidad? 6 metros sobre segundo. 6 metros. No, pues hable serio. No sería 6. Todos estamos de Sería acuerdo que sería 30,2, 30,2. ¿no? Correcto, 30,2. 30,2 metros por segundo. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de tiempo entre 0 y 0,1? Es 0,1 segundo, que es algo bastante pequeñito, ¿no? Y fíjense que la velocidad ha cambiado o no ha cambiado. Sí ha cambiado la velocidad. En este caso, esto de aquí es un comportamiento bastante característico de una velocidad instantánea. Es decir, que para cada instante de tiempo t, nosotros vamos a tener una velocidad diferente. ¿Sí estamos claros? Entonces, aquí nosotros vamos a trabajar con velocidades instantáneas, no velocidades medias. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces aquí nosotros tenemos estas ecuaciones que son muy importantes. ¿Cuál es la diferencia de esta ecuación con todas las anteriores? Exclusivamente esa. A ver, analícenla ahí y díganme cuál sería la diferencia de esa segunda ecuación con las otras tres ecuaciones. La velocidad inicial se eleva al cuadrado. A ver, ¿me repite, por favor? Que la velocidad inicial se eleva al cuadrado. No. ¿Cuál es la diferencia? Ok, tenemos un mensaje. Muy bien, Gabriela. En este caso, nosotros no tenemos, en este caso no tenemos tiempo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, todas las variables anteriores son, perdón, todas las ecuaciones anteriores son ecuaciones temporales, es decir, que dependen del tiempo. Mientras que la segunda ecuación es una ecuación que no depende del tiempo. Y es importante eso, ¿sí? Es muy importante eso, porque es una ecuación que me va a permitir encontrar la solución en un problema que no cuento con el tiempo. Muy bien, entonces si me escuchan un poquito agitado es porque estoy malo con la altura, no me coge bien la altura. Pero bueno, sí, por eso el día de ayer tuve que hacer clases asincrónicas, porque la verdad que llegué muy mal acá a la sierra. Entonces me coge mal la altura. Y es algo bastante irónico porque soy alto, ¿no? Relativamente alto. Entonces, bueno, vamos a ver. Eh, y sí saben a qué se debe eso de que se le coge la altura a las personas, ¿no? Porque las personas son sensibles a lo que son los cambios de presión atmosférica. Entonces, eso ocurre que, bueno, eso afecta a diferentes procesos biológicos y bioquímicos dentro de las personas.
y pues bueno, hace que llegue menos oxígeno al cerebro y pues bueno, chupe un caramelito, ¿no? Llegué bastante mal, chicos, llegué muy, muy, muy mal. Creo que hace 5 o 6 años que no piso la sierra, entonces me cogió fatal. Eso que, bueno, en este caso me tomó un día, cuando yo tenía 9, 8 años, cuando venía aquí a visitar a mi familia, me cogía 3 días de puro vómito, vómito, todo lo que comía vomitaba, no, nada se me queda en el estómago. Entonces, pero bueno, ahorita de adulto ya se me ha reducido a un día. Entonces ya el día estoy bien. Ayer bueno, antes de ayer era, ¿no? Antes de ayer y a la mitad del día también pasé mal, ¿no? Todo lo que comía vomitaba, todo, todo, absolutamente todo. Agua, si tomaba agua, el agua lo vomitaba. Pero bueno, entonces continuamos, ¿sí? Por eso, si me escuchan un poquito agitado es por eso. Ahora bien, vamos ahora a ver lo que es otras notaciones, ¿no? Existe un operador matemático que se denomina delta, ¿no? El cual en matemáticas se lo denominan el delta, ¿no? Pero, o inclusive también esto de aquí, si ustedes, cuando ustedes ingresen a lo que es la universidad y ven lo que es cálculo de varias variables, multivariables, que también se conoce, esto se le va a conocer como el operador, se me olvidó, operador no es tiene que ver con derivadas parciales, el operador Nabla, me parece. O creo que es al revés, al revés. Bueno, pero bueno, el cual representa una variación de una magnitud física, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo delta X, esto significa que es una variación de la posición, es decir, que X final menos X inicial. Si yo pongo delta B, entonces yo tengo que, es una velocidad final menos una velocidad inicial. Y básicamente sería una variación de la velocidad, ¿no? Entonces, podremos reescribir las ecuaciones anteriores, es decir, estas ecuaciones de acá. Las ecuaciones de acá las podemos reescribir utilizando estas operaciones o estas variaciones, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos, aquí. Bueno, en este caso, aquí ya podemos colocar la variación de la posición, y aquí colocamos la variación de la velocidad. Pero ustedes como quieran aprenderse las ecuaciones, ¿no? Pueden aprendérselas sin utilizar el operador, utilizando el operador que deseen, ¿no? Pregunta de contexto, chicos. ¿Cuándo la variación de la posición va a ser igual a la posición final? A ver. ¿Cuándo la variación de la posición va a ser igual a la posición final? ¿Me pueden decir bajo qué caso o circunstancia ocurrirá eso? A ver, ¿para qué circunstancias la posición final coincidiría con la posición, perdón, la variación de la posición coincidiría con la posición final? ¿Bajo qué circunstancias? Cuando la partícula no se mueve. No, en este caso cuando la posición inicial sea cero, ¿no? Que recordemos que la variación es igual a la posición final menos la posición inicial. Si la variación inicial es cero, perdón, la posición inicial es cero, entonces nosotros obtendríamos este caso. ¿Y cuándo la variación de la posición va a ser cero? ¿Ver? ¿Cuándo la variación de la posición va a ser cero? Es decir, ¿cuándo delta X va a ser cero? ¿Bajo qué condiciones delta X va a ser cero? Cuéntenme. Cuando la posición inicial y final son las mismas. Perfecto. Cuando en este caso la variación de la posición va a ser cero, siempre y cuando la posición final sea igual a la posición inicial. Eso de ahí y lo mismo ocurre con la velocidad, ¿no? Si la variación de la velocidad es cero, es porque la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. Y en este caso, cuando es un movimiento rectilíneo uniforme, aquí en todos los movimientos rectilíneos uniformes, yo podría decir que la variación
de la velocidad es cero. ¿Sí? Porque la velocidad final es igual a la velocidad inicial en cualquier punto. Muy bien, chicos, entonces, y de esta manera vamos con el primer ejercicio, ¿no? Vamos con el primer ejercicio que me dice, ¿cuánto tiempo tardará un automóvil en alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora y este parte del reposo con una aceleración de 20 kilómetros por hora, ¿no? En este caso, como les dije, ¿de cuántas partículas es el problema? ¿De uno o de dos? A ver, ¿de cuántas partículas o cuántos elementos están moviéndose aquí? Solo De sería uno. uno, ¿no? Que sería el automóvil. Entonces, cuando es solo un automóvil o cuando es solo una partícula, o sea, en el sistema de referencia lo vamos a colocar el inicio de la partícula, pues no. Pero cuando ya hagamos ejercicios mucho más avanzados como este de acá, en donde nosotros tenemos dos partículas, ahí es indispensable colocar el sistema de referencia, ¿sí? Pero en este caso, no tanto, ¿no? Entonces, ¿qué me dice primero? Vamos a poner los datos. Vamos a poner aquí los datos. Los datos me dicen que cuánto tardará estos 60 kilómetros por hora a una velocidad final o inicial. A ver, En la final, correcto, es una velocidad final de 60 kilómetros por hora. Qué otro dato más tengo yo? la velocidad inicial Correcto, tenemos la velocidad inicial. ¿De cuánto es la velocidad inicial? de cero porque estaba en reposo. Correcto, 0 kilómetros por hora, perfecto. ¿Y qué más tenemos qué más tendríamos como información? La aceleración. Correcto, tendríamos la aceleración. Entonces aquí nosotros vamos a dibujar un pequeño automóvil. En un examen esperaría que no hagan el dibujo, ¿sí? Pero en este caso sí es importante, al menos en las clases, que nos manejemos con algo gráfico, ¿no? Entonces tenemos que la aceleración es de 20 kilómetros por hora cuadrada. Entonces la aceleración está apuntando hacia allá, ¿verdad? Hacia allá. A ver, piensa un momentito, déjenme borrar esto primero. Vamos a colocar el sistema de referencia, ¿no? En este caso, el sistema de referencia sería justo donde empieza la partícula. ¿Sí ven? Ojo que aquí nosotros tenemos que esta de aquí no es el tiempo, sino es la posición, ¿no? Entonces, él parte con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Y luego y luego este vehículo se va a encontrar en una distancia X, ¿verdad? Se va a encontrar en una distancia X, pero ahora moviéndose a una diferente velocidad. En este caso, la velocidad va a ser en este sentido, ¿no? La velocidad final va a ser igual a 60 kilómetros por hora. Déjeme borrar bien esto. Aquí sería 60 kilómetros por hora, ¿no? La pregunta es, ¿la aceleración en qué sentido debería ir? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? A ver, De izquierda a derecha. de izquierda a derecha, correcto. La aceleración debería ir en este sentido, ¿no? Porque es una aceleración positiva, ¿sí? Además de eso, yo tengo que, esta es mi velocidad inicial y esta de aquí es mi velocidad final. Entonces, como es una variación positiva, ¿sí? ¿A qué se refiere como una variación positiva? Porque delta velocidad es mayor que cero. ¿Por qué delta velocidad es mayor que cero? Porque la velocidad final es mayor a la velocidad inicial. ¿Bien? Entonces, como es una variación positiva, entonces la aceleración debería ir en el mismo sentido de la velocidad. Y esto, chicos, es muy importante, porque hay veces que en los otros movimientos, cuando es movimiento, por ejemplo, en vertical, se confunden bastante por la aceleración, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, la aceleración, nosotros sabemos que es de 20 kilómetros por hora cuadrada, ¿sí? Perfecto. Entonces, obviamente, de aquí a acá ha alcanzado una distancia X. Entonces, me están preguntando cuánto tiempo tardará el vehículo en alcanzar una velocidad de 60. Ok, con estos datos que tengo y con este esquema, ¿qué ecuación podría yo utilizar? ¿Cuál de las cuatro ecuaciones podría utilizar? A ver, La última, la cuarta. la última. Correcto, podríamos aplicar la última, ¿sí? En este caso, velocidad final. La última me quedaría que velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más la aceleración con el tiempo. La velocidad final es 60, la velocidad inicial es 0, y en este caso es importante. Como la aceleración va a favor de la velocidad, entonces la aceleración va a ser positiva.
¿sí? Entonces, la aceleración me dan aquí de 20 kilómetros por hora cuadrada. Y el tiempo, pues el tiempo yo lo tengo que despejar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos, hacemos una ecuación lineal, ¿sí? Una ecuación de primer grado. Lo que hacemos es simplemente despejarla, ¿no? En este caso, todo esto de aquí mandamos a dividir y por lo tanto, ¿cuánto me quedaría t? Sería igual a 3 horas. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? ¿Alguna pregunta? ¿De qué otra manera podríamos haber encontrado este resultado? A ver. ¿De qué otra manera podríamos haber encontrado este resultado? Sin utilizar la ecuación 4, pues, ¿no? ¿Qué otra ecuación podríamos haber utilizado? ¿O qué otras ecuaciones podríamos haber utilizado? ¿Qué otras ecuaciones podríamos haber utilizado? A ver, cuéntenme. La tercera, La tercera. Es que la tercera, si te das cuenta, la tercera no es nada, o sea, la tercera básicamente es la misma que la cuarta, solo que t final menos t inicial es solo un tiempo, o sea, un instante de tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso podríamos utilizar la primera para saber cuánto es el desplazamiento que hay aquí, o sea, cuál es el desplazamiento que recorrió el vehículo, y luego reemplazamos en la segunda ecuación. Ahí está, pues, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? La posición final va a ser igual a que, ¿cuál sería la posición inicial del vehículo? A ver, ¿cuánto valdría aquí sub 0? 0. Porque perfecto, sería 0. ¿Por qué 0? Porque se encuentra en el sistema de referencia. Recuerden que x sub 0 y x final los medimos con respecto al sistema de referencia que es el eje cartesiano, perdón, el plano cartesiano que se ha establecido ahí, pues, ¿no? De color rojo. Entonces, la velocidad inicial va a ser 0. Y aquí me quedaría un medio de la aceleración. ¿La aceleración cuánto vale? 20. Y por el t al cuadrado, ¿no? En este caso, lo que yo voy a hacer, bueno, en este caso, fíjense, me quedaría que la posición final va a ser igual a ¿qué? A 10t al cuadrado. ¿Sí ven? Me quedarían 10t al cuadrado. Bien. Esta de aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí no puedo sacar nada más porque no tengo tiempo, pero esto de aquí lo puedo reemplazar en la otra ecuación, ¿no? Porque yo tengo velocidad final al cuadrado, va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por x final menos x inicial. Pero como x inicial vale 0, ¿sí ven? Y x final es igual a 10t cuadrado y velocidad inicial vale 0, entonces me quedaría lo siguiente, ¿no? Quedaría que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A 2 por 20, que sería la aceleración, por 10 por t al cuadrado. ¿Sí ven? Entonces, la velocidad final, ¿cuánto me quedó? Bueno, la velocidad final también ya la sé, que es igual de 60. Entonces, aquí me quedaría esto, ¿no? 60 al cuadrado. Obviamente que es un procedimiento mucho más largo, pero podemos comprobar que el valor de t es correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría t? Que vendría a ser la raíz cuadrada de 60 al cuadrado partido para 2 por 20 por 10. Entonces, ¿me confirman? ¿Me da 3 o no me da 3? Confírmeme que aquí no tengo la calculadora. Sí. Sí da 3 horas, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos dos métodos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el primer método, obviamente que es el más sencillo, el primer método. En un examen esperaría que ustedes cojan el método más rápido y más sencillo, pues, ¿no? Ese sería el mejor método para escoger. El primer método, tendríamos este, y aquí tendríamos el segundo método. ¿Sí? En este caso, primer método corto, y este sería el segundo método un poco más largo.
Preguntas, chicos. Preguntas. Profesor, pero este ejercicio es muy sencillo. ¿Por qué lo hace tan largo? Lo hago largo para que escarbar la teoría, pues, ¿no? Escarbar la teoría detrás de todas estas ecuaciones. Y de ahí, en realidad en el examen, yo esperaría que ustedes lo único que hagan es esto. Esperaría que lo único que hagan sería esto, nada más. Y murió. Porque el dibujo lo pueden hacer mental, los datos los escogen mentales y listo, ¿sí? Y ahí murió el ejercicio. Pero yo he escarbado toda la teoría de este ejercicio para poder aprender muchísimo más, ¿sí? Ahora bien, el siguiente ejercicio lo van a hacer solo ustedes, ¿sí? Me dice, un móvil parte del reposo con una aceleración de 20 metros por segundo constante. Calcular qué velocidad tendrá después de 15 segundos y qué espacio recorrió en estos 15 segundos. Les voy a dar aproximadamente 5 minutos para que ustedes resuelvan este ejercicio. Me dejan las respuestas en chat. Cualquier pregunta que tengan la hacen, no hay ningún problema. Puede estar pendiente de la clase. Eh, Recuerden que pueden hacer un dibujo, pueden ayudarse con un dibujo, por si se les hace mucho más sencillo, ¿no? Yo les recomiendo que sí. Como yo lo hice acá, ¿no? Pequeño dibujo, si ustedes no quieren dibujar un auto, pueden dibujar una esfera, la pintan, un puntito, y como esto de acá, ¿sí? Lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Vamos, trabajemos por favor. Tenemos hasta las 10:30.
Muy bien, Santiago, ya tenemos algunas respuestas. El resto, por favor, ayúdame con sus respuestas. Muy bien, de una vez ya pasado el tiempo que ya les había indicado, ahora vamos a proceder con la resolución del ejercicio. Pues, ¿no? En este caso, vamos a hacer así mismo, vamos a hacer un pequeño dibujo, ¿sí? Dice un móvil cuenta el reposo, así mismo. Y tenemos al móvil, ¿verdad? Y luego vamos a colocar su sistema de referencia, ¿no? Entonces nuestro sistema de referencia sería este. Sistema de referencia, ¿no? Perfecto. Luego, aquí podríamos colocar los datos, ¿no? En este caso, los datos van a ser los siguientes. La velocidad inicial es 0 metros por segundo. Me están preguntando que la aceleración es de 20 metros por segundo, es una aceleración bastante grande. Y me están preguntando que calcule qué velocidad tendrá después de 15 segundos. ¿Sí? Me están preguntando cuál es la velocidad después de, dado que t igual a 15 segundos. Y luego me dicen cuánto recorrió en esos 15 segundos. Pues no. Entonces, esto quiere decir, esta de aquí es la posición inicial del vehículo, ¿no? Pero luego de haber de recorrido cierta distancia, él se va a encontrar por acá a los 15 segundos, ¿no? Entonces, aquí ya nosotros vamos a tener su respectiva posición final. Esta vendría a ser la posición final y aquí vamos a tener un delta X, ¿no? Que vendría a ser el desplazamiento, delta X. Es la variación de la posición, ¿verdad? Correcto. Entonces la posición, la velocidad es 0 y aquí la velocidad final me están pidiendo. Aquí han pasado 15 segundos con una aceleración de 20 metros por segundo. Es una aceleración bastante grande, ¿sí? Y aquí tendríamos la aceleración, ¿no? Entonces, ¿cuál ecuación podríamos utilizar? Asimismo, utilizaríamos la última, la que me dice lo siguiente, ¿no? Que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración con el... La velocidad final va a ser igual a velocidad inicial es 0, la aceleración es 20 metros por segundo al cuadrado y el tiempo son 15 segundos, ¿no? Entonces, por lo tanto, se simplifica, la velocidad final va a ser igual a 20 por 15, lo cual me quedaría 300 metros por segundo. Dice que en 15 segundos avanzó 300 metros por segundo, ¿sí?
para que ustedes tengan una referencia, ¿no? Un Ferrari puede ir de 0 a 100 metros, 100 kilómetros por hora, ¿sí? Y ni siquiera son eh, de 0 a 100 kilómetros por hora, creo que eran 5 o 10 segundos, ¿no? Déjenme verificar aquí. Déjenme darles ese dato interesante. A ver, velocidad de arranque de un Ferrari. A ver, miren, avanza de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,5 segundos. Y si nosotros transformamos de kilómetros por hora a metros por segundo, vamos a ver que no quiero pasar de una. No, ya sé, ya sé. ¿Y es cuántos kilómetros? Y sale, eso quería. 100 kilómetros son 27. Tienen 27. Y si yo pongo 100 metros por segundo, 100 metros por segundo serían 360 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, si yo digo que un Ferrari va de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,5 segundos, entonces, ¿cuánto tiempo le tomará ir a los 360 kilómetros por hora? A ver, ¿cuántos segundos les tomaría ir de 0 a perdón, de 0 a 360 kilómetros por hora? A ver. Esto básicamente me dice que cada 2,5 aumento 100 kilómetros, ¿no? Básicamente, cada 2,5 aumento 100 kilómetros. Entonces, de ir de 0 a 500, perdón, de 0 a 200 kilómetros por hora me tomaría 5 segundos, a 200. A 300, 7,5 ya me da Johan la respuesta, ¿no? 7,5 tiene lógica. 7,5 sería ya 300, ¿no? Correcto. Sería 7, sería 3 veces 2,5, ¿no? Ahí ya sería 307. Y los 60 kilómetros, pues bueno, pongámosle un conchito más, pongámosle, qué sé yo, simplemente a la aproximación, ¿no? Podríamos poner 8,5 podríamos ponerle, ¿no? Entonces, fíjense que inclusive esta partícula avanza mucho más rápido que la aceleración de un Ferrari, ¿sí? Mucho más rápido con esta aceleración grandísima, ¿no? Entonces, bueno, bueno, perdón, no, va más lento, ¿no? Porque el Ferrari lo hace en menos de 10 segundos, alcanzaría los 100 metros por segundo, ¿no? Pero bueno, entonces, perfecto, me quedaría, esta velocidad sería la final, ¿no? Mientras que la posición final, o sea, la variación, qué espacio recorrió, me están preguntando, delta X me están preguntando, ¿no? Pero en este caso, delta X va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Pero como la posición inicial es 0, ¿verdad? Porque partimos desde el punto de referencia, entonces la posición final va a ser nada más y nada menos que la siguiente ecuación, ¿no? Va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Podríamos utilizar esta o podríamos utilizar la segunda ecuación. Ambas podríamos utilizar, ¿no? Ajá, ambas podríamos resolver esto. Entonces esto de aquí se me hace 0 y por lo tanto delta X va a ser igual a un medio de la aceleración que sería 20 por 15 segundos al cuadrado, ¿no? Y si ustedes resuelven esto, me quedaría 2.250. 1.250 metros. Ese sería el espacio que recorrió en esa cantidad de tiempo. Fíjense que recorrió básicamente 2 kilómetros en 15 segundos. 2 kilómetros en 15 segundos. No, a ver, sí, sí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no haya quedado claro? Si yo lo hubiese hecho con la segunda ecuación, creo que esa también podría ser alguna pregunta válida. Si yo lo hubiese hecho con la segunda ecuación, digamos, la velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a por delta X, ¿no? En este caso, velocidad final, ya sabemos que sería 300 al cuadrado, velocidad inicial es 0,
y me quedaría 2 veces la aceleración, que sería 20 por delta X, ¿no? Entonces, delta X va a ser igual a 300 al cuadrado dividido para 2 por 20. ¿Me ayudan, por favor, resolviendo eso e indicándome si es que queda 2250? Recuerden que no tengo calculadora, pues, ¿no? Ayúdenme con ese dato. Sí, sí queda 2250. Sí queda lo mismo, ¿no? Entonces, de esta manera comprobamos que la respuesta es correcta, ¿no? ¿Una pregunta, chicos? ¿No? Ahí tenemos dos métodos. Ok, entonces vamos con el problema 3, ¿ok? Vamos con este problema 3. Me dice, un móvil que se desplaza con una velocidad constante, aplica los frenos durante 25 segundos y recorre 400 metros hasta detenerse. Calcular la velocidad del móvil antes de aplicar los frenos y la desaceleración que producen los frenos. ¿Ah? Entonces, veamos cómo podemos resolver este problema. Ya creo que tenemos un poquito la experiencia, o sea, tenemos experiencia suficiente para poder al menos plantear una de las expresiones, ¿no? Para resolver el literal A o literal B. En este caso, fíjense que un móvil que se desplaza con velocidad constante aplica los frenos durante 25 segundos y recorre 400 hasta detenerse. Es decir, que tenemos una aceleración positiva o una aceleración negativa. A ver, Negativa. Negativa. correcto. Entonces, la pregunta sería, ¿la aceleración iría en contra de la velocidad o a favor de la velocidad? En contra. En contra. En contra, muy bien. Entonces, eso de ahí tiene que eso de ahí ustedes se dan cuenta cuando ustedes hacen el respectivo dibujo, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, empecemos a resolver, por favor, el ejercicio. Tenemos hasta les voy a dar 10 minutos. Tenemos hasta las 10:51. Entonces, empecemos a resolverlo, por favor. Cualquier pregunta que tengan, me la hacen saber.
Ok, entonces ya ha pasado el tiempo. Vamos a resolver el ejercicio, ¿no? Veamos. Me dice lo siguiente. Un móvil se desplaza con velocidad constante, aplica los frenos durante 25 segundos y recorre 400 metros hasta detener. ¿Ok? Entonces, como yo les dije, lo más sencillo aquí sería hacer un dibujo, ¿verdad? Entonces, inicialmente tenemos un vehículo que se desplaza con una velocidad constante. En este caso es una velocidad inicial, ¿sí ven? Es una velocidad inicial. ¿Ok? Entonces, luego de desplazarse 400 metros, es decir que vamos a tener una posición, vamos a colocar primero nuestro sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia sería este, ¿no? Aquí. Y luego nosotros tendríamos acá ahora, por otro lado, ¿sí ven? Aquí tendríamos nuestro vehículo totalmente detenido, ¿sí ven? Su velocidad final ahora va a ser 0. Entonces, esto ocurre luego de haber transcurrido 400 metros, ¿no? Y acá también, tras de eso, también aplicamos durante 25 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál podríamos utilizar aquí? Tranquilamente, podríamos aplicar, primero la aceleración no tenemos, ¿no? Entonces, ya, podríamos aplicar la cuarta ecuación, ¿ven? Donde me dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, la velocidad final va a ser 0 y la velocidad inicial va a ser v sub 0, ¿no? Más, bueno, la aceleración no tengo, multiplicado por 25. Es decir, que aquí me quedaría que la velocidad inicial va a ser igual a menos 25a. ¿Sí? Y esto de aquí es importante, ¿no? Este ejercicio en realidad sí tenía cierta complejidad, ¿sí? Porque no me dan la aceleración ni la velocidad inicial, pues. Ahora, con esta información ya no puedo hacer nada y porque tengo una ecuación con dos incógnitas y no puedo resolverlo. Pero ¿qué yo sí puedo hacer? Puedo utilizar la primera ecuación, ¿sí? Puedo utilizar la primera ecuación tranquilamente. La primera ecuación me quedaría lo siguiente, ¿no? Me quedaría que la posición final menos la posición inicial va a ser igual a, o sea, este x sub 0 lo paso al otro lado, ¿no? Esto va a ser igual a la velocidad inicial por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Muy bien, en este caso, ¿a qué sería igual x final menos x inicial? Esto sería igual la distancia recorrida total, que sería 400 metros. Entonces aquí me quedaría 400, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la velocidad inicial, me quedaría menos 25a, esa sería la velocidad inicial, por el tiempo, más, aquí me quedaría más la aceleración, un medio de la aceleración por t al cuadrado también, pues no. A ver, veamos, bueno, en este Tiempo no caso aquí, sería 25. ¿qué cosa? El tiempo no sería 25. Claro, el tiempo sería 25 segundos, así es, ¿sí? Pero, pero aquí vamos a colocar negativo, ¿sí? Aquí vamos a colocar un negativo. ¿Por qué vamos a colocar negativo? Porque la aceleración debería ir en contra, ¿no? La aceleración debería ir en contra de la velocidad. Y si va en contra de la velocidad, entonces va a ser negativo. Entonces vamos a tener dos negativos ahí. A ver, déjenme un momentito, tendríamos negativo, negativo, correcto. Sí, es lógico, ¿no? Entonces me quedaría de esta manera, ¿no? Muy bien, entonces que obviamente el t va a valer 25. Entonces aquí me quedaría 25 por 25a. Aquí me quedaría un medio de a por 25 al cuadrado, ¿no? Entonces, si yo despejo la aceleración, ¿cuánto me quedaría la aceleración aquí? Espera, ayúdeme despejando la aceleración, por favor.
La aceleración sería, ya, pues aquí la aceleración sería uno, sería un medio positivo. Ajá. Aquí me quedaría, no, perdón, estoy mal, me quedaría 3 medios. Aquí me quedaría, a ver, 2 tercios de 400, 2 tercios de 400 dividido para 25 al cuadrado. Así me quedaría, según lo que yo tengo, ¿no? Pero cuénteme, ¿cuánto me quedaría la aceleración ahí? Ya con esto finalizamos la clase. Necesito saber Sería 100 metros sobre segundo al cuadrado. 100 metros sobre segundo al cuadrado. Correcto, vamos a confiar en ustedes. 100 metros por segundo al cuadrado. En este caso, nótense que me sale la aceleración negativa, ¿no? ¿Sí o no? En este caso me queda la aceleración negativa. Ajá, en este caso la aceleración me sale negativa, obviamente, porque estamos asumiendo que la aceleración va en contra de la velocidad, pues, ¿no? Y como es una desaceleración, entonces obviamente me va a quedar negativo. Entonces aquí me quedaría la aceleración, va a ser igual a menos 100 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y la velocidad del móvil antes de aplicar los frenos, ¿cuál sería la velocidad del móvil antes de aplicar los frenos? A ver, sería 25 por A, sería 2500, ¿no? 2500 metros por segundo. Esa sería la velocidad del vehículo, que es una velocidad demasiado grande, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor? No, profe. Disculpe, profe, ¿de dónde sale el lote? ¿De dónde sale? Sí, No te entendí. ¿De dónde sale? los 2500. A los 2500 sale porque me están preguntando. La primera pregunta que me hacen es la velocidad del móvil antes de aplicar los frenos. Y la velocidad del móvil antes de aplicar los frenos es esta expresión de acá. Velocidad inicial o sea, resolviendo esta ecuación me sale que velocidad inicial es igual a menos 25A. Entonces, como ya sé que A es igual a 100 metros por segundo al cuadrado, entonces reemplazo y allá me quedo. 25 por 100, 2500. ¿Sí estamos claros? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no esté claro? A ver, deme un ratito. Lo que pasa es que no tengo calculador y no tengo cómo. A ver, deme un ratito aquí. Aquí creo que estoy mal yo. Aquí creo que estoy mal. ¿Por qué? Porque en este caso, a ver, deme un momentito para analizar el ejercicio. Si yo digo que la aceleración acá es hacia allá, entonces aquí tengo que colocarle negativo, ¿sí? Y si aquí es negativo, entonces acá va a ser positivo. Ajá. Y si aquí es positivo, acá vamos a tener positivo. Claro, aquí vamos a tener positivo a reemplazarlo y acá vamos a tener negativo hacia allá. Ajá. Entonces, aquí hay un error, chicos. El error está aquí. No puede ser 2500, es una aceleración demasiado grande y una velocidad que para un vehículo es relativamente imposible de alcanzar. En realidad, fíjense, a ver, quiero que ustedes entiendan el problema que yo estaba haciendo, o sea, el ejercicio. Miren, aquí yo había puesto más, ¿no? Aquí yo había puesto más, y aquí por eso me salía menos. Pero que yo haya puesto más, estoy asumiendo que la aceleración está hacia acá, ¿verdad? Cosa que en sí está bien, o sea, puedo trabajarlo así, o puedo trabajarlo, pero eso de ahí o sea, eso de ahí básicamente es para confundirse, ¿no? Entonces simplemente colocamos la aceleración para el otro lado, porque sabemos
que está desacelerándose, ¿no? Entonces, por eso colocamos el negativo que está ahí en verde. Entonces, si yo coloco el negativo en verde, al pasar al otro lado, me queda esta expresión positiva. Al reemplazarlo aquí. Ahora, esta aceleración que está aquí, yo también le voy a colocar la negativa. Sí, sí estamos claros del problema que teníamos al principio, que aquí yo puse positivo y acá negativo. Entonces, obviamente, es como que el vehículo está acelerándose y desacelerándose a la vez, cosa que no debería ser, ¿no? Entonces, la ecuación correcta sería esta. Esta sería la ecuación correcta. Lo cual, aquí sí me quedaría, aquí ya me quedaría otro valor, ¿no? ¿Me ayudan, por favor, con ese valor? Aquí me quedaría 400 igual a, me quedaría 1/2 de la aceleración por 25 al cuadrado. Ahí sí me quedaría, ¿no? Porque recuerden que esto de aquí es 1 25 cuadrado a, ¿no? Aplicando álgebra me quedaría esto. Si yo de aquí despejo a, entonces a vendría a ser igual a 400 por 2 dividido para 25 al cuadrado. Ahora sí, ¿cuánto me queda esa aceleración? A ver. ¿Cuánto me queda esa aceleración? Chicos, vamos. 1.28. ¿Cuánto? 1.28. 1.28. Y ahora tiene más sentido, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la aceleración, la desaceleración, ¿no? ¿Y por qué me sale positiva, profesor? Me sale positiva porque yo inicialmente estoy asumiendo que la dirección está hacia allá. Si aquí me hubiese salido negativo, me hubiese dicho, ah, ok, en realidad la aceleración iba del otro lado, en realidad sería una aceleración. Pero aquí como me queda positivo, eso simplemente me confirma que yo estoy colocando correctamente el sentido de la aceleración. Entonces, si la aceleración es 1.28, entonces la velocidad, ¿cuánto sería? 32. Eso tiene mucho más sentido, ¿no? Sería 32 metros por segundo, ¿ya? Y de esta manera sí tendríamos la respuesta. Lo que yo estaba haciendo mal es que en este caso, en esta sección de aquí, yo estaba suponiendo que la aceleración era positiva y acá estaba suponiendo que la aceleración era negativa, cosa que no está bien. Entonces, por lo tanto, ahí me quedo, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor? Ahí creo que el ejercicio quedó más claro, ¿no? Listo, entonces si no hay ninguna pregunta, la siguiente clase vamos a resolver este ejercicio de acá, que es un ejercicio compuesto, y ahí avanzaríamos con movimientos, movimientos en caída libre, ¿no? Luego vamos con todo esto de parabólico, ¿no? Entonces, muchas gracias chicos por su atención el día de hoy y nos veremos en una próxima clase. Bien. Chao, chao.